Nosotros vimos solamente un método, o sea, una sola regla, pues un solo tipo de nomenclatura, que tenía que ver con la nomenclatura tradicional. Ok, aquí sí me escuchan. Ustedes, bueno, por lo que he visto, solamente activé esta semana, me imagino que por eso también, para que ustedes puedan subir todas las tareas, tanto la tercera como la cuarta actividad, que tiene que ver con nomenclaturas de binarios, la primera parte, o sea, la primera tarea, y la segunda tarea tiene que ver con los ternarios. ¿Cómo le ha ido con eso? ¿Cómo le ha ido con la nomenclatura como tal? Porque sé que hay partes nuevas que tiene que ver con la parte de la nomenclatura de stock, pero se parece mucho a la tradicional. Y la sistemática que tiene que ver con prefijos. Entonces, ¿cómo le ha ido? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo no entendí mucho eso, pero cita allá en el colegio para ver las clases allá porque no entendía nada de eso. ¿Cuándo viene? No sabes. Creo que mañana o el jueves, depende de lo que me diga mi mamá. Ah, ok, está bien. Bueno, de todas maneras, todas las tareas es hasta el 6. Pero si es bueno entonces que vayan entonces contactando o aclarando dudas de una buena vez para ver cómo podemos hacer entonces, o sea, cómo podemos solucionarla. Lo que estoy tratando de hacer es el buscar, aquí ya, descargar el plan de estudio. Ustedes lo han revisado porque ahí le explica bien, o sea, le explica cómo es el procedimiento como tal, pero no han hecho nada. Hay algunos que me han entregado, los que están ahorita conectados me han entregado, o sea, han entregado tareas, o sea, han entregado la tercera y la cuarta. Profe, yo la de esta semana no las he entregado todavía porque todavía estoy entendiendo cómo hacerlas. ¿Te falta por hacerla? Sí, porque no las entiendo muy bien y por eso dije que iba a ir a lo de las clases. Ah, ok, está bien. Ah, bueno, entonces cualquier cosa, bueno, aclaramos allá, pues digo, aquí digo, cuando venga para acá, para el liceo. Este, pero no sé, y alguien de los que, como digo, repito, de los que están conectados, aparte, ¿quién fue la que me habló ahorita? Bárbara solo ve. Ah, ok, aparte de Bárbara, quién más está, o sea, quién ha entregado tarea o algún tipo de duda? Bueno, profe, ya las hice, ya me falta es enviarlas y ya tengo la de formulación y la de nomenclaturas. Ah, ok, está bien. Todas, inclusive la última tarea. No, esa me falta hacerla, está peluda esa un poquito. Ya. Yo también ya las hice todas, me falta la última tarea. Me falta también subirlas. Ah, ok, bueno, de todas maneras hay chance hasta el 6 de noviembre. Pero no se confíen, fíjense que ¿Hasta usted dice cuándo? hasta el 6 de noviembre. O sea, queda este y la otra semana. O sea, es hasta creo que el Ah, viernes, sí, la ya. próxima semana es 6. Pero igual no se confíen, cualquier cosa puede inclusive, como va a ser Bárbara, venir el día, no sé, mañana o pasado mañana, pedir una cita para que yo les dé, o sea, alguna inducción en cuanto a la parte de nomenclatura de la nueva que vamos a ver. Ustedes todos, ¿se acuerdan que yo les di a ustedes una tablita donde aparecían las valencias de los elementos? El año pasado, en tercer año. Ahí están las valencias, o sea, bien definidas de cómo deberían utilizarlas, pues, y cuáles son las que vamos a utilizar. Porque ahí en el plan de estudio aparece una tabla, pero le falta algunos elementos. Entonces, pero la que yo les di está completa. No sé si todos la tienen. De todas maneras, voy a ver si publico una ahora, si me da chance ahora o mañana. Voy a publicar una tablita otra vez de las valencias y los símbolos, para que todos tengamos los mismos, para poder aplicar entonces la nomenclatura. ¿Sí me están escuchando? Sí, Entendido, entonces la tabla se las voy a dar ahora en la tarde, lo publico, la publico en la parte de recursos para que todos tengan la misma. Y como digo, cualquier cosa podemos ir entonces aclarando.
Vamos a ver ya, voy a revisar voy a ver en la parte en el plan de estudio que lo estoy revisando aquí en la computadora, para ver qué fue. Bueno, la primera parte era teórico, me imagino que en la parte teórica no hubo mucho problema, que era la inicial, que ya casi todo lo han entregado, pero sin embargo hay personas que todavía no han entregado la tarea inicial. Y hay algunos que ni siquiera han entregado SGA, así que también pónganse pila con eso, porque eso ya es hasta el 6, y eso tiene más tiempo que todas las otras tareas. Yo voy a revisar. Ve, aquí están las tablas de valencia, que esas tablas, hay algunas que le faltan los halógenos. O sea, en la tabla faltan los halógenos, o sea, que es el cloro, bromo, yodo, flúor. Pero eso yo se las di el año pasado. Bueno, algunos las notaron en su cuaderno. Deberían revisarlas otra vez las que notaron. Como les digo, esas tienen tan completas. Aquí no es que estén malas, sino que faltan algunas. Y la parte de manganeso le falta el 7. Vamos a ver si las puedo mostrar en la pantalla. ¿Se ven en su pantalla las tablas que estoy hablando? Sí, profe. Ok. Fíjense que aquí están los elementos. Pero hay unos elementos que le faltan una valencia. Por ejemplo, el azufre, aquí le falta el 4. ¿Se acuerdan que yo le dije era menos 2, más 2, más 4, más 6? Falta el 4. Aquí en el manganeso falta el 7. Para ver, hidrógeno flúor está bien. Esto también. El oro no está aquí, para ver. No, el oro no está aquí. Para ver, está aquí arriba. No, sí está. 1, 3, aquí está. Aquí la tabla se corrió, no sé, aquí se ve medio raro. Pero, como les digo, revisen la tabla que yo les di la semana pasada. Digo, la semana pasada, ahora, el laxo pasado. De todas maneras, yo voy a subir otra tabla. Bueno, estas serían las valencias que vamos y los elementos que vamos a estar viendo. O que vamos a estar utilizando. Fíjense que, como les di, hay 3 nomenclaturas. Yo les di fue esta, nomenclatura tradicional. Pero esta nomenclatura es la base de tanto la stock como la sistemática. Entonces, con la tradicional que yo les di, les sirve de base para hacer lo otro. También se acuerdan que le di una tablita para la parte esta de hipooso, oso, ico, esas cosas ya se las di también. De todas maneras, aquí está escrito aquí. Y esto es esta nomenclatura sistemática o estequiométrica tiene que ver más que todo con estos prefijos. El mono, el di, o sea, acuérdense que mono, en este caso 1, el di es 2, el tri es 3, el t3 es 4 y así sucesivamente. Estos son prefijos que ya hace tiempo. Nomenclatura como sistemática. Entonces, fíjense que entonces hay 3 maneras de nombrar un compuesto. Como están estos 3 tipos, o sea, están estos 3 tipos de nomenclatura stock, nomenclatura tradicional y nomenclatura sistemática, un solo compuesto se puede llamar de 3 formas distintas. Y eso es básicamente lo que tienen que hacer, pues. Empezar a nombrar los compuestos en función a eso. Ya la parte tradicional está bastante trillada. Pero a ver aquí. Bueno, aquí fíjense que. Bueno, aquí no aparece, pero acuérdense que el calcio es 2, según lo que nosotros vimos en el año pasado. Bueno, aquí está. En el caso del calcio tiene valencia 2, lo único que aquí no se la copiaron. Y fíjense que la valencia del oxígeno también es 2. Por eso que cuando se unen, o sea, el calcio con el oxígeno forma este compuesto. O inicialmente, se intercambian las valencias, pero como son pares, se puede dividir entre 2 y queda 1 y 1. Entonces, esta sería la formulación. Ahora falta es la nomenclatura. Cuando es, fíjense, nomenclatura de stock, óxido de calcio, como es una sola valencia, la nomenclatura de stock, ella dice que uno debería colocar en números romanos, entre paréntesis, aquí faltó eso, la valencia que él tiene. Aquí debería ser entre paréntesis 2. Eso faltó aquí. De todas maneras, ustedes lo pueden colocar, pero es por eso que no está aquí, que no colocan el número en paréntesis cuando la valencia es una sola valencia. Pero sí es bueno colocarla para uno saber qué valencia está trabajando. Esta es la nomenclatura tradicional. Acuérdense que este es un metal. Estamos viendo nomenclatura de metal. Óxido de calcio. Y aquí fíjense que es la que yo les digo que esta es la sistemática, porque fíjense que la stock y la tradicional son muy parecidas, estas dos. Tanto la stock como la tradicional son muy parecidas en cuanto al nombre.
Pero la sistemática cambia. ¿Qué es lo que cambia? Este prefijo. Por eso que dice monóxido, acuérdense que mono es uno solo. ¿Un solo qué? Un solo calcio. Un solo oxígeno, disculpen. Monóxido de calcio. Como es un solo calcio también. Hay algunos autores que colocan la palabra mono aquí también, pero no hace falta. Inclusive, hay autores que tampoco colocan el mono en esta palabra, pero sí es bueno colocarla para diferenciarla de la tradicional como la stock, cuando la valencia, cuando es un solo elemento que está en el compuesto. O sea, cuando no hay valencia 2. Entonces, fíjense en este caso, en el no está aquí el aluminio. Acuérdense que la valencia del aluminio es 3 y la valencia del oxígeno también es 2. Aquí está, la valencia del aluminio se la pasó al oxígeno, que es 3, y la valencia del oxígeno se la pasó al aluminio. Entonces queda 2 y 3. Aquí está aluminio 2, oxígeno 3. En cuanto al nombre, fíjense, óxido de aluminio debería tener entre paréntesis 3, es bueno colocarlo para la valencia que es stock, óxido de aluminio para la nomenclatura stock. La tradicional sería óxido de aluminio también. Acuérdense que no lleva ni oso ni ico porque es una sola valencia. Cuando es una sola valencia no se coloca ni oso ni ico ni nada, ninguna de esas prefijos ni sufijos. Pero en el caso de la sistemática, fíjense, el tri, refiriéndose a ese 3 que está acá, ese 3 que está aquí, que son 3 oxígenos, es lo que dice, o es lo que le da la palabra trióxido. O sea, son 3 oxígenos. De dialuminio. Este di indica que son 2. Por eso que es la palabra di. Por eso, depende del compuesto que ustedes tengan, es el nombre sistemático. Con los prefijos que están arriba en la tabla. El tri que es 3, el tetra 4, el di que es 2 y así sucesivamente. ¿Sí me están siguiendo? Hola. Sí, profe. Ah, ok. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, ninguno. Ok, vamos a seguir entonces. A ver. Profe, ¿cuál? No, 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 nada, nada, nada. Ah, ok, yo se escucha palabras, pero no. Lo escucho lejos también aquí, no sé si son los audífonos míos que están malos. Ya vamos a ver los compuestos. Ah, bueno, fíjense. Ah, ya que no escucho. O escríbanlo porque no estoy escuchando casi nada. ¿Alguna pregunta? No, Si tienen alguna profe. pregunta. Ah, ok. Está bien. Bueno, cualquier cosa le escriben y me avisan. Porque se está escuchando muy entrecortado. Fíjense, vamos a ver la parte del cloro, que aquí está la reacción. Parece que se robaron la flecha. Yo no sé qué pasó aquí porque esto no estaba así, se rodó mucho. Ah, bueno, vamos a verlo aquí al principio. Fíjense que un óxido básico es el que nosotros vimos que era un metal con el oxígeno. Y un óxido ácido, que es esto, lo que vamos a ver aquí, el óxido ácido, es un no metal con el oxígeno. Aquí faltó algo, aquí es ácido, aquí no es básico. Fíjate que dice, aquí haremos las ecuaciones químicas utilizando el cloro, que no está, que este es que yo les digo, este es uno de los halógenos que no está ya en la tablita, pero la que yo les dije está. Y acuérdense que son estas 4 valencias. 1, 3, 5, 7. Son 4 valencias, son 4 compuestos, quiere decir que son 12 nombres que tiene que ver. Acuérdense que son 3 nombres por cada compuesto, utilizando los 3 Profe, tipos de nomenclatura. Entonces vamos con la profe, primera, que tiene que ver con esta. Si utiliza la valencia 1, acuérdense, la valencia 7, la valencia del cloro es 1, pero el 1 que debería estar aquí arribita, y la valencia del oxígeno debería estar aquí arribita, que es un 2. Entonces la valencia del 2 se la pasa al cloro, al oxígeno se la pasa al cloro, y el cloro le pasa la valencia 1 al oxígeno. Por eso que el compuesto queda al final así. O sea, después que tú la balancees, después que tienes el compuesto final, sería este. Cloro 2, porque el 2 es el oxígeno, y oxígeno 1, porque el cloro tiene valencia 1. Acuérdense, como son 4 valencias, cambio con la parte tradicional, pero vamos primero con la parte de stock. Fíjense. Este mismo compuesto tiene este nombre. Anhídrido de cloro. 1. porque, Porque es una profe, valencia entre Brittany paréntesis. tiene ¿Ah? una pregunta. Ajá. Ah, ya voy. Lo voy a revisar acá. Profe, tiene una pregunta. Ok, profe, disculpe la tardanza, se me había ido la luz. Edgar Torres, ya va, no hay problema.
¿Cuál es la pregunta? Yo creo que la habían anotado aquí. ¿Qué pasó? No, profe, no es nada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me escucho? O escríbela porque no la veo. Brittany, ¿me escucha? Sí, profe, yo sí lo escucho. ¿Ah? Yo sí lo escucho. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Hay una británica iba a hacer una pregunta, pero no está aquí. O si Sí, quiere la copia. Ajá, dime. pero ya sé cuál es. ¿Ya viste? Ujú. ¿Y qué era? Para ver si por si acaso no hace que sea la pregunta de otra persona. No, es que en usted puso unas nubes negras y pues están escritas, las palabras están escritas también en letras negras, entonces no, ¿eso es importante o no? ¿Qué es importante que dices tú? ¿El color de las letras? Ajá, porque no se ve, las nubes están del mismo color que las letras. Eso, Ah, ya, no sé. Lo que pasa es que fíjate que parece que todo el plan de estudio se rodó, porque no estaba así. No sé, voy a verificar a ver. Porque no, como te digo, pues algo pasó aquí que todo se cambió. Ah, mira, fíjate. Lo que pasa es que la nube está tapando esto. Esto debería estar más abajo. Fíjese que todo se rodó. Esta es parte de la explicación, Profe, pero una no sé. pregunta. Él estaba bien. ¿El de ustedes se ve así también? sí, No, ¿Ustedes han revisado el de ustedes y se ven todos así tapados? sí, profesor. Ah, entonces algo pasó. Voy a hablar eso entonces, porque no, él no estaba así. Debe ser que cuando se cargó aquí todo se rodó. Voy a entonces hablar con profe, la una persona que... pregunta. Ajá. ¿Qué tema es ese? Este es O el sea, tema de el título. nomenclatura. Es la tercera tarea. Ah, Tiene que ver ok. con la tercera tarea. Porque la primera y la segunda era más teórica que práctica. Esa me imagino que no tiene problema. O si hay por ahí alguna dificultad con esa. No, ya Esa la yo hice mayoría la he esa. entregado. ¿Ah? Me escucho bien. Me escucho lo que preguntaste. Creo que es Edgar, ¿no? Edgar, no, ¿cómo se llama? Rodríguez. Leandro, no es. No sé, ¿quién fue que preguntó ahorita? Bueno, no veo el nombre aquí. Yo pregunté, pero pregunté que era cómo se llamaba el tema. Ah, solamente eso. Esa es la parte de nomenclatura que tiene que ver con el tema 3, pues. O la actividad 3. Ok. El tema es este, ya vamos a subir. O sea que el nombre, ¿dónde está? Porque lo dividimos. Tiene que ver con nomenclatura, porque todo esto es nomenclatura. Pero la primera parte lo dividimos con los nombres, escritura de fórmula y su nomenclatura química. Pero esta primera parte, que es de nomenclatura, es solamente con compuestos binarios, que solamente dos elementos. Que nosotros vimos parte de eso, pero con el sistema tradicional, o la nomenclatura tradicional. Fíjense que casi todas las nubes están tapando. ¿Verdad? Voy a hablar eso. Yo no sabía, no había visto esto que estaba así tan malo. O sea, todo se rodó. Pero bueno, estamos viendo entonces nomenclatura. Ah, bueno, esta es la tabla que hablamos al principio. Estamos viendo estas tres nomenclaturas para hacer un repaso. Fíjense que estamos nombrando primero los óxidos básicos, que son metal con el oxígeno. Eso ya lo vimos al principio. Ahora estamos viendo no metal con el oxígeno, que es la parte de cloro, que estas son cuatro valencias. Acuérdense que como son cuatro valencias, depende de la nomenclatura, va a cambiar las cosas. Entonces, vamos a ver dónde está. Aquí Profesor, está. en la orientación también está así, se rodó todo. Dime. En la orientación, la guía de orientación también se rodó todo, así como está el Ah, suyo. ok, entonces voy a informar Algunas eso también. guías están así. Es bueno que ustedes notifiquen siempre cosas así, porque uno no sabe, o sea, la mía se ve bien. Profesor, yo creo que su guía no está pasada a PDF y por eso es que se rodó todo. Ah, pero es raro, porque esto la descargué directo Esto está descargada directa a lo virtual.
Pero me dicen que hay algunos que se le ve así. Yo lo Ah, que tengo es abierto el archivo en otro dispositivo y mientras usted explica, yo lo veo en el otro dispositivo para verlo bien. Es lo que estoy pero la tuya sí haciendo. está bien. La tuya sí se ve bien. En el otro dispositivo donde lo estoy viendo el archivo, porque en la computadora tampoco se ve bien. Ok, por eso. Pero cuando lo descargaron, a todos sí se les ve bien entonces. ¿Será por Sí, eso que...? Verá, mira, sí, lo que pasa es que aquí está en Word, ¿verdad? Con razón está todo rodado. Pero es raro porque lo descargué directo del aula virtual. No sé por qué se ve así. Y es este. Debe ser que lo cambiaron después, no sé, alguna cosa que modificaron y todo se rodó otra vez. Voy a informar de todas maneras esto otra vez. Ok, bueno. Si tienen la guía bien, bueno, gracias a Dios. De todas maneras voy a hablar esto para que se acomode esto otra vez. Entonces fíjense, vamos con esta parte que tiene que ver un no metal con el oxígeno. Acuérdense que si es un no metal con el oxígeno, en el caso que nosotros vimos en la nomenclatura tradicional se llaman anhídridos. Igual en el stock, anhídrido. Entonces fíjense que en la nomenclatura de stock, si es la primera valencia del cloro, que estamos trabajando con valencia 1, el primer nombre sería anhídrido de cloro, entre paréntesis, 1. Y si fuera la tradicional, que eso sí lo vimos nosotros, anhídrido, hipo, acuérdense que el hipo es porque es la menor de 4 valencias, y la terminación oso porque es la menor valencia. Entonces, hipocloroso. Aquí es la tradicional, como les digo, la que vimos el año pasado. La de stock, fíjense que la de stock es muy parecida a la tradicional, porque tiene la palabra anhídrido, y utiliza la palabra cloro, sin oso, ni hipo, ni ico, ni nada, ningún prefijo ni sufijo, pero sí hay que colocar la valencia. Como estamos trabajando con la valencia 1, entonces entre paréntesis, 1. Entonces siempre cuando es de stock, tienen que colocar entre paréntesis la valencia, pero la nomenclatura es muy parecida a la tradicional. Por eso que yo leí la tradicional, que es el fundamento de estas dos. Ahora vamos con la parte sistemática, que es la otra nueva que están viendo. Fíjense la palabra monóxido, porque solamente es un oxígeno. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Por eso es que se coloca monóxido, refiriéndose a un solo oxígeno. De dicloro. Este prefijo di implica que es un 2. 2 cloro, entonces monóxido de dicloro. Entonces, estos serían los 3 primeros nombres de este compuesto. O sea, los 3 nombres de este compuesto con una sola, con la valencia, no, cuando la valencia es 1. Fíjense, ecuación de cloro con la valencia igual a 1. Fíjense que aquí les coloca otro tipo de nomenclatura, o sea, otra forma de llamarlo, óxido ácido de cloro, pero esta es muy poco usada. Entonces, fíjense, o sea, vamos a utilizar esta nada más, porque esto sería añadirle leña al fuego y no, o sea, está de más, pues no es muy utilizada. Si lo colocan algunos compuestos, cuando ustedes vean un frasco de alguna sustancia química van a ver que le colocan hasta 10 nombres por el problema pues porque hay muchos nombres, o sea, hay varios, aparte de los sistemáticos, le colocan este tipo de nombre dependiendo de la empresa, le coloca el nombre que ellos más le conviene o el que ellos más usan. Pero en realidad lo que está legalizado son estas 3. E inclusive se supone que nosotros debemos llegar al punto que solamente deberíamos nombrarla con la sistemática, pero sin embargo utilizamos esta 2 nomenclaturas todavía. Pero esta que está aquí no es muy utilizada, así que no es necesario que la hagan de esta forma, sino solamente así, estos 3 tipos. De esta forma es muy complicado. Fíjense que óxido ácido, ya, si es un óxido ácido, no, eso lo sabemos, pero siempre se utiliza la palabra anhídrido, es más conocido como anhídrido. Igual aquí, óxido ácido y hipocloroso. Fíjense que lo único que cambia aquí es esta palabra, óxido ácido, que proviene de óxidos ácidos, cuando es un no metal. Cuando es metal es óxido básico. Pero entonces, el óxido ácido, es verdad, se utiliza, o sea, es verdad que esto parte del nombre, pero no es muy utilizado. Y fíjense que el de cloro, igual, entre paréntesis 1, que es la valencia, que en la parte de esto, es muy parecido a esta primera parte. Pero como les digo, esto no es muy necesario. Esta es las que más van a ver. E inclusive, la parte tradicional es más conocida todavía. Se es bastante utilizada, a pesar de que es la más vieja. Entonces, esto es la que ustedes van a prestar atención. O sea, van a hacer 3 nombres, porque fíjense, serían 3 nombres más, serían 6. Serían demasiados nombres. Con estos 3 primeros está bien. Fíjense ahora en este caso. Entonces, ¿estamos claros? Que solamente van a utilizar estos 3, estos no. ¿Sí, estamos claros? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense
La ecuación de cloro con la valencia 3. Acuérdense que el cloro tiene tres valencias, digo 4 valencias, disculpen. Tiene la valencia 1, 3, 5, 7. Entonces ya vimos con la valencia 1, que era la primera, por eso que está entre paréntesis. Ahora vamos con la valencia 3. Fíjense que si hacemos, entonces me rodó, pero si nosotros llegamos al compuesto final, intercambio de valencia, la valencia del cloro está aquí con el oxígeno, que es el 3 este aquí. Y la valencia del oxígeno está con la valencia 2. Entonces tenemos el intercambio de valencia y este sería el compuesto, 2 y 3. Acuérdense que no se simplifica porque son números impar. Bueno, hay uno impar y otro par. Igual aquí arriba. Aquí no simplificamos porque hay uno impar, que es el 1. Se sobreentiende que hay un 1 y el 2. Entonces, como hay un número impar, no se puede simplificar. A menos que todos sean impares y sea el mismo número, la única forma. Pero el resto no se puede hacer. Entonces, ¿ahora sí me escuchan? Ajá. Sí, se cayó el audio. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Se cayó, no sé por qué. Sí, ahora sí se Ok. escucha. Está bien. Entonces vuelvo a repetir lo que dije ahorita. Vamos entonces con el compuesto del cloro que tiene la valencia 3. Entonces, la valencia 3, que es la que estamos utilizando, esta es la de cloro, se la pasa al oxígeno. Y la valencia del oxígeno, que es la valencia 2, acuérdense que yo le dije que el oxígeno siempre va a trabajar con valencia 2, se la pasa al cloro. Este sería el compuesto. Entonces este compuesto tiene 3 nombres, que son estos 3 primeros. Esto no lo coloquen. Esto está... Profe, no lo escucho. Profe, no lo escucho. Se Creo cayó el que apagó audio. su... Profe, no lo escucho. Ajá. Huele a diciembre. Hola Angie, ¿todavía estás viva? Sí, estoy viva, ¿y tú? Oye, eso no es para hablar así. Cállate, chamo. Viva Venezuela. Ay, profesor, ¿qué? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. No sé qué pasa porque cada ratico se desestabiliza. Cada vez que ustedes, alguno de ustedes desactiva, se cae el mío. Ok. Vuelvo y repito. Ajá, repito. En la nomenclatura stock, fíjense, anhídrido de cloro 3. Entre paréntesis, la valencia. Estamos trabajando con valencia 3, entonces anhídrido de cloro 3. En el caso de la tradicional, que es la que nosotros vimos el año pasado, tenemos anhídrido cloroso. Acuérdense que la terminación oso para las primeras 2 valencias. Como son 4 valencias, la primera menor tiene hipooso, la segunda menor oso. Entonces esto sería anhídrido cloroso. Y siempre la palabra anhídrido. Acuérdense que con los metales es el óxido. Pero en este caso, como es uno metal, las palabras anhídrido, tanto para el stock como para la tradicional. Entonces, en la nomenclatura sistemática, el prefijo tri que indica 3, que es la valencia del cloro. Entonces, por eso que es trióxido. Siempre se nombra entonces a partir del oxígeno. Trióxido de dicloro. Y el prefijo di, porque es un 2 que está acá, que es la valencia del oxígeno. Acuérdense que son intercambio de valencia. Entonces, estos 3 primeros nombres son los que ustedes van a colocar. Estos están de más. Se pueden hacer, pero no hace falta. Ya con estos 3 está bien. Como les digo, estos son muy utilizados. Estos son poco utilizados. Sí se puede, pero es muy poco utilizado. Fíjense que aquí les repito otra vez, trióxido de dicloro. Trióxido de dicloro. Lo que está cambiando aquí es esta parte. Óxido ácido, pero como les digo, no hace falta. Con estas 3 primeras está bien. Entonces sería la segunda valencia, o sea, sería, esta es la valencia 3, que es la menor, la segunda menor. Vamos entonces ahora con la valencia 5. Acuérdense que es 1, 3, 5, 7. Ya vimos la 1, esta es la 3, esta es la 5. Intercambio de valencia nuevamente. La valencia del cloro se la pasa al oxígeno, esta aquí está, la 5. Y la valencia del oxígeno se la pasa al cloro, es la valencia 2. Entonces 2 y 5, así quedaría el compuesto. Cl2 o 5. Entonces,
Igual, nomenclatura stock. La palabra anhídrido, porque ya sabemos que es un anhídrido, porque es un no metal con el oxígeno. Entonces, anhídrido de cloro, 5, que es la valencia del compuesto. Fíjense que es en número romano, esa es otra cosa. Repasen números romanos si no se acuerdan bien. De todas maneras, no tiene mucha cosa. Entonces, anhídrido de cloro, 5. En el caso de de la tradicional, que fue la que nosotros vimos el laxo pasado, el año pasado, anhídrido clórico. Acuérdense que cuando es mayor, la terminación siempre es ico. Y esa es otra cosa, siempre la terminación ico, oso, depende de la valencia y solamente se utiliza en la tradicional. ¿Por qué los digo? Porque hay personas que colocan anhídrido clórico 5, entonces estás mezclando la tradicional con la stock. Entonces, solamente le estoy pidiendo que separen, pues. Entonces, la terminación ico, oso, solamente para este tipo de nomenclatura. Fíjense que la stock, si vemos la anterior, no lleva ni ico ni oso. O sea, esta parte. Por aquí no lleva ni ico ni oso. Lo que sí lleva es la valencia 5. En el caso tradicional, sí. Aquí está la valencia, digo, la terminación ico. En este caso, la sistemática dice pentaóxido. Acuérdense que el prefijo penta, cuando lo revisen en la tabla, es 5, refiriéndose a esto. Pentaóxido de dicloro. Se supone que dicloro, aquí está. Siempre utilizamos el prefijo di cuando son 2. Por eso que aquí también está, en la anterior, dicloro, dicloro. Entonces, como les digo, estas son las 3 tipos de nomenclaturas que son necesarias. Estas 3. Estas no las van a utilizar más. O no es muy utilizada. Sí existen, pero no es muy utilizada. Entonces, solamente con estas 3 primeras está bien. Estas 3 primeras está bien. Fíjense que esta es la valencia número 3, que es la segunda, y la valencia 5, que es la tercera, y la última valencia, que es 7. Fíjense acá. La valencia del cloro se la pasa al oxígeno, que es 7. Y la valencia del oxígeno, que es la valencia 2, se la pasa al cloro. Entonces queda así, Cl2 o 7. Este 2 lo único que es el balanceo de la ecuación. O sea, no tiene nada que ver. Igual que el dedo es que está acá. O sea, el compuesto como tal es esto nada más. Cl2 o 7. Entonces se nombra el compuesto. Según la stock, que es la primera nomenclatura, la palabra anhídrido. Ahora, ajá, fíjense entonces. Vuelvo que se fue otra vez el audio. Anhídrido de cloro, 7. Entre paréntesis, se coloca el número romano, el 7. Que es la valencia del cloro que está trabajando ahorita. Entonces, anhídrido de cloro, 7. La segunda, que es la tradicional, que es la que nosotros vimos el año pasado, anhídrido perclórico. Acuérdense que el prefijo per y la terminación ico. Eso también lo vimos, o eso yo se lo di en una tablita. Si son 4 valencias, la primera es hipooso, la segunda es oso, la tercera es ico y la última per ico. Por eso que la anterior, que era la valencia 5, aquí termina en ico nada más. Pero como en este caso es la mayor valencia de todas, la valencia número 7, entonces la terminación es per, o sea, el prefijo es per y la terminación ico. Entonces perclórico. Fíjense que en la tradicional es la única que cambia así en cuanto a prefijos y sufijos, en cuanto a oso y ico. En el caso de la sistemática, que es otra, que es la nueva, fíjense que utiliza el prefijo hepta, que indica que son 7. Heptaóxido de dicloro. El hepta, porque son 7 oxígenos. Y dicloro, nuevamente, porque el cloro son 2. 2 cloros que están acá. Entonces, 7, entonces por eso que es hepta. Heptaóxido, porque son 7 oxígenos, de dicloro, porque son 2. Fíjense otro detalle acá. Aquí no utiliza el artículo de, solamente en la nomenclatura stock y en la nomenclatura sistemática. Entonces, esto, como les digo nuevamente, estos son los 3 primeros nombres que me interesan. Esto no hace falta que lo hagan. Los demás no importa. Los demás sí, los primeros 3 sí. Entonces, en todas las demás, igual, las primeras 3, los primeros 3 nombres. Fíjense que así serían 12 nombres, porque son 4 valencias, 3 nombres por cada valencia. Son 12 nombres para ese compuesto. Para ver acá. Ok. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aclarar? ¿Preguntas? Nada. Diana, Sofía. Lo que de mi parte, ¿Perdón? que de mi parte no, profe. Ah, ok, está bien.
¿Alguien más de los que están conectados? No, todo claro. Ok. No, profe, ya entendí. ¿Ya qué? Ya entendí, profe, ya. Ok, vamos entonces a continuar o a seguir. Vamos con la parte de los hidruros. Aquí dice hidruros binarios. Acuérdense, esto también yo se los dije, inclusive le puse una tabla. Está hidruros iónicos metálicos, que tiene que ver el hidrógeno mezclado con el metal. Aquí está, por eso que es bueno revisar la clase primero. El metal con el hidrógeno forman los hidruros metálicos. En este caso, fíjense que está utilizando el litio. La reacción como tal, si a usted se le hace fácil hacerla, o sea, la pueden escribir nuevamente, pero lo que me interesa es el compuesto al final, aunque sí es bueno para practicar esto también. Y el balanceo tampoco es necesario que lo hagan. Pero sí me interesa entonces al final compuesto, o sea, simplemente el elemento, o sea, fíjense que aquí el litio, la valencia del litio es, y la valencia del hidrógeno también es 1, por eso que se sobreentiende en ambos casos que 1 y 1. Entonces por eso que queda el litio o el hidruro de litio de esta forma. Bueno, nombrando depende. Fíjense, en la nomenclatura de Stock, utiliza la palabra hidruro, en todos los que son metales siempre va a ser hidruro. Hay unos que no, hay unos que son específicos. Y hay otro que cuando es un no metal es la palabra ácido, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces en este caso, cuando es un metal, en este caso el litio es un metal, acuérdense que también tiene que saber tener esa distinción, cuándo es un metal y cuándo es un no metal. En este caso, como es un metal, es un hidruro metálico o un hidruro iónico. Entonces se coloca hidruro de litio. Como es una sola valencia, aquí sí es bueno que coloquen entre paréntesis 1. Siempre cuando es stock, no está de más que coloque entre paréntesis la valencia. Siempre se va a colocar. Para que no tengan el error, bueno, cuando la pongo, cuando no. Siempre la coloquen. Aquí es bueno que coloquen hidruro de litio entre paréntesis 1. Entonces ahora, según la nomenclatura tradicional, sería hidruro de litio normalito. Fíjense que estas dos son muy parecidas. Inclusive si las dejamos así, entonces no hubiese ninguna diferencia. Por eso que digo que coloque entre paréntesis el número romano la valencia. Entonces en este caso sería 1. Pero en el caso de la tradicional, que fue la que nosotros vimos el año pasado, hidruro de litio. La sistemática dice monohidruro de litio. Acuérdense que el prefijo mono es 1, refiriéndose al hidrógeno. Monohidruro de litio. Entonces, monohidruro de litio. Es una sola, o sea, indicando que es un solo elemento que está ahí en la formulita. Vamos al caso del hierro, que es la que está aquí. Acuérdense que hierro tiene dos valencias, tiene la valencia 2 y la valencia 3. Como la valencia del hidrógeno siempre va a ser 1, fíjense que aquí en el hierro es 1, aquí en el hierro es 1. Entonces, la valencia del hidrógeno es 2, porque proviene del hierro. Acuérdense que siempre hay intercambio de valencias, la valencia del hierro se la pasa al hidrógeno, en este caso entonces 2. Y en el caso, la valencia aquí en este compuesto del hierro es 3, por eso que se la pasó al hidrógeno. Entonces tenemos valencia 2 y valencia 3. En cuanto al nombre, fíjense nuevamente, siempre la palabra hidruros, todos son hidruros. Hidruro de hierro, entre paréntesis 3, aquí, no, entre paréntesis 2, disculpen, que es la valencia, yo decía que dice 3, es la valencia 2, entonces en 2, el 2 en número romano, entre paréntesis, hidruro de hierro 2. En el caso de la tradicional, la terminación oso, porque es la menor valencia, acuérdense como son dos valencias, la menor oso y la mayor ico. Entonces, hidruro ferroso, eso es lo que cambia. Ah, y fíjense otra cosa. Acuérdense que yo les dije que es ferroso porque es el nombre en latín. A cambio aquí de hierro se utiliza el nombre normal del elemento. Pero en latín, por eso que el símbolo es Fe del hierro. Aquí está, el símbolo del hierro es Fe. Pero viene del latín ferrium. Entonces se utiliza ferroso en la parte tradicional. Por ser una nomenclatura más vieja. Es la parte que cambia. Y eso también, esos detallitos se los di también el año pasado. Entonces revisen eso otra vez. Entonces aquí es hidruro ferroso, no hierroso, no pongan eso, está malo. Hidruro ferroso. En el caso de la sistemática, nomenclatura sistemática, fíjense que aquí como es un 2, entonces se coloca el prefijo di, que indica 2, hidruro, que es como todos son hidruros, dihidruro de hierro. Entonces fíjense, tanto la sistemática como la de stock, se utiliza la palabra hierro. Pero en el tradicional, ferroso, porque viene del latín Fe, ferrium, que de ahí donde viene entonces la terminación o la palabra ferroso. Entonces fíjense que en el caso de la menor valencia, terminación oso. La mayor valencia,
terminación ICO en la parte tradicional. Férrico, porque es la mayor, eso fue lo que vimos nosotros. Y la menor, oso. En la parte de stock, que es la nueva nomenclatura, hidruro de hierro, entre paréntesis, 3, que es la valencia, en este caso, que estamos utilizando. Entonces, esto sería la mayor valencia para el hierro. Hidruro de hierro, entre paréntesis, la valencia en números romanos, 3. Aquí lo vimos ahorita, en la tradicional, hidruro férrico. Fíjense que no utiliza, acuérdense que cuando son más de una valencia, no se utiliza el artículo D en la parte tradicional. Por eso que aquí no hay D ferroso y no dice hidruro de férrico, no se utiliza. Se quita el artículo D. En el caso de la stock siempre lo utiliza. Hidruro de hierro, entre paréntesis 3, porque es la valencia. Hidruro férrico, disculpen, que es la mayor valencia en la nomenclatura tradicional. Y en la nomenclatura sistemática, trihidruro de hierro. Acuérdense que el tri, si revisan la tabla, indica que es un 3. El 3 que está acá. Y el hierro, como no tiene ningún numerito aquí abajo, no, la valencia es eso. O sea, tiene que uno no utiliza ningún prefijo. Entonces, trihidruro de hierro. Entonces, en el caso cuando son hidruros metálicos, y depende de la valencia que tenga el compuesto. Vamos a ver si estos son... Aquí están los no metálicos. Acuérdense que los no metálicos es un caso especial, porque hay elementos que tienen un nombre. Vamos a ver si aquí está la tabla que yo... Bueno, toma, yo le di una tabla. Acuérdense que yo le di 2 tablas. Cuando es nitrógeno, fósforo, arsénico, esos son otro tipo de compuestos. O sea, son compuestos más antiguos. Cuando es NH3, el amoníaco, que nosotros lo vimos. Pero cuando no, cuando son otros elementos no metálicos, se nombran como ácidos. O como si fuesen sales. Vamos a ver si aquí hay algunos. Aquí están. Fíjense, fíjense. Tenemos el cloro con el hidrógeno. A ver, aquí está el azufre. Vamos primero con el azufre. ¿Se acuerdan que yo le dije que el azufre, como tiene valencia -2, esa es la valencia que va a utilizar aquí? Cuando no es así, utiliza la valencia cuando no son hidruros, cuando no tienen hidrógeno, cuando son binarios, utilizan las otras valencias. Porque acuérdense que el azufre es -2, +2, +4, +6. Entonces las valencias positivas, cuando son otro tipo de ácidos, que son los ácidos ternarios, que eso es más adelante. Cuando son binarios, o sea que son 2, cuando es hidrógeno y el azufre nada más, que son 2 elementos, entonces el azufre utiliza valencia -2. Y la nomenclatura se nombra como si fuese una sal. ¿A qué me refiero? A esto. Porque esto no utiliza ni stock, ni sistemática, ni tradicional. O sea, hay algunas cosas que sí, otras que no. Fíjense, en este caso, dice su nombre sistemático es sulfuro de hidrógeno, pero es el único que tiene. Y este... No se escucha. Profe, una pregunta. Ahora sí, dime. Usted sabe que hay que entregar unas tareas para el 30, ¿verdad? Pero no creo que toda el primer ya que entregar el 30, entonces ¿hasta qué tema es que hay que entregar? Hasta el penúltimo, que se supone que la última tarea es para la semana del 6. No, Pero pero no ahí sé. dice que es hasta el 30, del 26 al 30. Ajá, pero hay unas materias que, bueno, Edgar, en el creo caso que que esa es la de orientación. yo sé, ajá, eso lo que No, pasa es pero que hay esta un... semana es química, creo. No, Es química la de no. orientación. Y la de soberanía creo que es para el 30, Eso es lo que le porque iba en a el decir. otro sale. Hay algunas materias que sí les exigen hasta el 30, pero la mía es hasta el 6. Todo. Ah, ok. Pero por eso digo, no se confíen, tengan prioridades. La que tengan que entregar esta semana, bueno, fájense esta semana para hacer esa tarea. Pero la mía es hasta el 6, pero no se atrasen, pues. Por eso digo, todos los días de tarea, ¿no? Tienen que estar pendientes de eso, no se pongan a dormirse o ver mucha televisión. Pero acuérdense que la mía es hasta el 6. Con las otras sí sé que hay materias que es hasta el 30 y cosas así, pero eso sería con respecto a las otras materias. Con la mía es hasta el 6. Por eso que Ok. tienen que estar pendientes con la fecha. La mía sí, inclusive yo lo activé y puse eso así cuando... Ah, bueno, a mí se me olvidó. O sea, cualquier detalle que tengan, anoten mi número. Ya voy a colocarle aquí en el chat para que me escriban por WhatsApp. Cualquier cosa, cualquier dificultad. Voy a escribir mi número acá. Para que esta broma no me deje escribir. Ahora sí. Este es mi número.
Profe, no se escucha. Ya que estoy anotando mi número, por eso que no se escucha nada. Ah, ok. Bueno, ya me puedo retirar. Miren, ¿qué tareas hay que entregar para el 30? ¿No eran todas hasta el 6, pues? Todas, creo que todas son para el 6, pero hay unas que otras que se tienen que entregar el 30. No, Mira, anota mi escucha, número. la de soberanía creo que es la que hay que entregar lo más pronto, porque en el aula virtual aparece. Escuchen. No, en el Anoten mi aula número. virtual aparece la fecha mucho antes, pues. Mira, pero el de física sí hay que entregarlo el 30. No, el Es que física tiene poquitas actividades igual. Hay que hacer el mapa y la Hay última algunas debe materias ser que sí le van a colocar hasta el 30. Tiene que estar pila con Sí, esto. La pero mía es yo hasta el creí que 6. no Tiene que estar viendo era entonces Creí que todo era hasta el 6. el aula virtual. Fíjense, ahí está mi número. Lo anotaron todo porque ya voy a cerrar. Ya son las 11. Hay otra persona que tiene que estar. ¿Me escuchan? Chao, profe. Chao. Entonces nos vemos en otra oportunidad. Angie, te amo. Ok, está bien. De todas maneras, se pueden comunicar conmigo cualquier cosa. Estamos pendientes entonces. Dale. Ok, Ya profe. son las 11. Vamos a cerrar entonces. Ah, Leandro, también te amo. Y a Angie también la amo. Yo también te amo, ¿viste? Entonces anoten todos mis números. Entonces- Acuérdense que soy profesor de química. Anoten Franklin García Química. Y nos vemos. Leticia, feliz cumpleaños. Falta poquito, pero ya casi. Ah, ahora sí es oficial, falta poco. Sí.